Muchas gracias, señor diputado. Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidente. Debatimos de manera conjunta una iniciativa sobre las razas autóctonas que el Partido Aragonés registró en febrero y que trató de actualizar en el mes de marzo de este año, de enero de este año, perdón. Hablamos sobre razas autóctonas y todo lo que son en realidad ese patrimonio genético, cultural, histórico de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, de todos los aragoneses, y que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de proteger, de preservar, de apoyar y de fomentar para garantizar su supervivencia y su futuro. Hay muchos datos que ponen en relieve cuál es la importancia de las razas autóctonas en Aragón. Datos como que hay 19 razas autóctonas en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, 25.000 cabezas de vacuno y 500.000 de ovino y caprino, de las cuales representan el 70% del censo de vacuno y el 50% de la totalidad del sector ovino y caprino. Sobre esas razas, desde hace muchos años, se desarrollan programas de mejora genética en los que están implicadas unas 1.400 explotaciones familiares, ganaderos, que históricamente han recibido una subvención por parte del Gobierno de Aragón para mantener esos libros genealógicos y para avanzar en esos programas de mejora genética de esas razas autóctonas por parte también, y como digo, con colaboración del Gobierno de Aragón. Una subvención de 200.000 euros que no se pagó en 2015, ya que no se ejecutó la partida, de manera que nos encontramos en la actualidad con que el Gobierno central contempla ayudas a la extinción por valor de 180.000 euros. Son esas aportaciones que recibimos directamente en el Gobierno de Aragón por parte del Gobierno central, y pues por parte del Gobierno de Aragón nos encontramos con una aportación que se hace a través de un convenio el año pasado, puesto que esta partida desapareció del presupuesto. Se firmó después de esa presión por parte de los colectivos y de algunos grupos políticos por valor de 50.000 euros, que, suplementados con esas ayudas cofinanciadas, llegaron a los 200.000 euros de subvención. Como digo, que se firmaron en 2016, y de la misma forma parece que se va a hacer en el 2017. A mí me gustaría que los grupos de Gobierno reflexionaran hoy aquí y se replantearan esa posición que han tomado en los 2 últimos años sobre el apoyo a las razas autóctonas. Y yo lo que voy a hacer es intentar darles argumentos para que sigan apoyando o apoyen en mayor medida el fomento de estas razas. La primera razón es que estas razas autóctonas son patrimonio inmaterial aragonés, lo podríamos denominar así. Son patrimonio genético único, histórico, de nuestra comunidad y, por tanto, de los aragoneses y de nuestro territorio. El día que se pierda una de estas especies, se pierde aquí, se pierde en España y se pierde en el mundo. Entonces, hay que intentar mantener estas especies, que son señas de nuestra identidad, pero que son un patrimonio genético, como digo, muy importante. La segunda razón es que hay que seguir trabajando en la mejora genética de esas especies, porque esa mejora genética nos permite una mejora en su productividad y, por tanto, una mejora en el rendimiento de las explotaciones y de las economías familiares, que normalmente son economías familiares, estas explotaciones de los ganaderos, que consiguen aumentar la productividad de esos individuos y, por tanto, incide directamente en la economía de estas explotaciones. La tercera razón por la que hay que seguir apoyando estas razas es porque estas razas tienen unos valores adicionales y particulares que no tienen otras. Tienen mucha más adaptabilidad al terreno, son mucho más resistentes a las enfermedades, tienen un manejo a menudo mucho más fácil y tienen una relación directa, además, estas especies o subespecies en concreto, con el entorno en el que viven. Y así nos encontramos con cosas tan curiosas con la que, por ejemplo, hay un tipo de mariposa que crece únicamente en los pastos que han sido ramoneados por un tipo determinado de especie ovina, etcétera. Esas son las razones principales por las que desde el Partido Aragonés entendemos que el Gobierno de Aragón debería de seguir apoyando y fomentando estas razas. Pero hay otra razón importante, que es que el Gobierno de Aragón, en colaboración con todos los ganaderos que tienen este tipo de razas, han estado más de 30 años trabajando
en esta mejora genética, en estos libros, en esa apuesta por seguir mejorando la productividad de estas razas. En esos trabajos y esfuerzos realizados durante esos 30 años han participado, tal y como digo, los ganaderos aportando sus mejores ejemplares, pero también el Gobierno de Aragón siempre respaldando a esas especies. Esto se hace en el Centro de Transferencia Alimentaria de Movera, que está abierto y trabaja desde 1957, pero que como parte del Gobierno de Aragón está desde el 84. Allí es donde se seleccionan estos individuos más productivos y donde se mejora el rendimiento de las explotaciones aragonesas a través de esa mejora genética. Por desgracia, pues haciendo alusión a la situación última y actual de estas razas, pues parece que el Gobierno no apuesta de la manera tan decidida como se hacía antes o de la manera tan clara por las razas autóctonas, y nos encontramos con esa disminución de aportación por parte del Gobierno de Aragón al mantenimiento y al fomento de estas razas. El principal problema de esta situación es que si las razas autóctonas se pierden, se abandonan, se deja de apostar por ellas, ese patrimonio genético, ya lo he comentado, se va a perder para siempre. Además de que se va a echar por tierra el trabajo de más de 30 años, como digo, de investigación. Las asociaciones de razas autóctonas ya han advertido al Gobierno de Aragón en varias ocasiones de que si se deja de apoyar a estas razas autóctonas y no se recupera el nivel de inversión de años anteriores, las razas autóctonas en peligro pasarían a estar en peligro de extinción y podrían incluso llegar a desaparecer en un periodo de entre 5 y 10 años. Eso no lo digo yo, lo han dicho las propias asociaciones de razas autóctonas. Teniendo en cuenta los impactos negativos que se pueden producir en el entorno, en las propias especies, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito de esos trabajos técnicos, trabajos cualificados que están ubicados en el medio rural y que son importantes también para crear empleos cualificados en el territorio, pues bueno, son factores negativos que podrían verse agravados si el Gobierno de Aragón deja de apostar de una manera decidida por el mantenimiento y el fomento de estas especies. Con todo esto, lo que pedimos desde el Partido Aragonés, en primer lugar, es que se reconozca el trabajo que realizan esas asociaciones de razas, de ganaderos de razas autóctonas, pero también solicitamos que se resuelva esa difícil situación por la que atraviesan estas organizaciones en la actualidad y que se garantice en los próximos años un presupuesto de 200.000 euros, que es lo que había antes y lo que creemos que el Gobierno de Aragón debería de aportar para que podamos llegar a todas esas asociaciones, las de fomento y las de peligro de extinción, para que se pueda repartir esas subvenciones y se pueda garantizar el mantenimiento de estas especies. Desde el Partido Aragonés esperamos que nos escuchen a nosotros con esta petición, al Partido Popular, a los ganaderos y a las asociaciones de razas autóctonas y de esa federación recientemente constituida de asociaciones de criadores de razas autóctonas de Aragón, que también están demandando esa mayor apuesta o esa apuesta más decidida por parte del Gobierno de Aragón con nuestro patrimonio genético, cultural e histórico como son las razas autóctonas. Nada más y muchas gracias.